Dios mismo fue manifestado en la carne. Se entregó a sí mismo por nosotros, humillándose hasta lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte en la cruz del Calvario, por amor a ti que me escuchas. El Señor Jesucristo te amó a ti y se entregó a sí mismo para salvarte. Hola, ¿qué tal? Una vez más sean bienvenidos a esta serie de mensajes basados en la palabra de Dios, un mensaje de vida y esperanza para todos ustedes. Como recordarán, estamos desarrollando la serie que lleva por título Tipos de Cristo. En esta serie estamos analizando la vida de diferentes personajes bíblicos que nos cuentan de antemano la historia de salvación, de redención, que hacen alusión a la obra, al ministerio del Señor Jesucristo. Decíamos en la introducción de esta serie, Tipos de Cristo, que toda la Escritura tiene el propósito de exaltar al Señor Jesucristo, de presentar la obra de Cristo. Popularmente decimos que la Biblia es cristocéntrica, y esto es lo que significa que todas las enseñanzas bíblicas, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, tienen fundamento en el Señor Jesucristo. El único propósito es darnos a conocer a Cristo, quién es Él, su obra, lo que Él ha hecho para gloria de Dios Padre. El día de hoy vamos a hablar de un personaje más que es tipo, que es figura, que hace alusión a nuestro Señor Jesucristo. Y se trata de José el hijo de Jacob. Bueno, por este título nos cuesta un poco de trabajo identificar la historia. Es popularmente conocida esta historia como la historia de José el Soñador. Se le da este título de José el Soñador ya que Dios le concede a José el don de interpretar los sueños. Dios le da una sabiduría especial a José para que él pueda escuchar un sueño e inmediatamente dar la interpretación de ese sueño. ¿Qué significa ese sueño? Esto no nos está diciendo que Dios nos habla hasta el día de hoy a través de sueños y que si tenemos por ahí algún sueño extraño o difícil de entender, podemos consultar con algún sabio, con alguna persona que nos va a poder interpretar nuestros sueños. Eso no es así. La historia de José es una historia especial, particular, aislada, en la que Dios le da a José esta sabiduría especial para interpretar los sueños con un propósito especial que veremos más adelante. Al final de esta historia veremos cuál es el propósito de todas estas cosas que sucedieron en la vida de José. Esta historia, la historia de la vida de José, se encuentra en el libro de Génesis, de los capítulos 37 al capítulo 50. Todos estos capítulos, desde el 37 al 50, nos van a contar la historia de la vida de José. Esta historia de José el Soñador ha sido representada infinidad de veces, ha sido llevada a puestas en escena, obras de teatro, incluso hay películas animadas, películas muy famosas acerca de esta historia de la vida de José. José, a los 17 años, siendo un joven, prácticamente un niño, se dedicaba a cuidar las ovejas de su padre junto con sus hermanos. José, cuyo padre era Jacob, era muy amado, dándole regalos especiales, dándole una posición de honra, de honor por sobre sus hermanos. Por supuesto que José, siendo menor, siendo muy amado por su padre, despertó rencor, despertó odio en el corazón de sus hermanos y estos se propusieron asesinarlo. Entre todas las circunstancias que suceden en la historia, José, siendo odiado por sus hermanos, al final no es asesinado. Deciden venderlo como esclavo a Egipto y a su padre Jacob le entregan las
ropas, el ropaje especial que usaba José, manchada de sangre, y le dicen la mentira de que ha sido devorado seguramente por alguna bestia en el campo. A partir de esto, José llega a Egipto como un esclavo y, por la providencia de Dios, él se convierte en uno de los esclavos de Potifar. Potifar es un hombre que es un funcionario, capitán de la guardia de Faraón. José, siendo esclavo de Potifar, es puesto como administrador de todos los bienes de Potifar, y Dios lo prospera en gran manera porque José era un joven diligente, era un joven prudente, era un joven inteligente. Desgraciadamente es acusado injustamente en la casa de Potifar, y esto lo lleva a la cárcel, lo lleva a la prisión. Pero incluso estando en la cárcel, estando en la prisión, Dios lo bendice, lo ayuda y lo prospera. Suceden una serie de cosas que llevan a José a aferrarse a la esperanza de salir algún día de la cárcel, de que algunas personas que habían sido testigos de que él era un joven que tenía sabiduría de parte de Dios para interpretar los sueños, él tenía la esperanza de que esto llegara a oídos de Faraón y de que en algún momento eso lo ayudara a salir de prisión. Ahora, todo esto lo lleva a casa de Faraón, a ser siervo de Faraón, de manera que interpreta uno de los sueños más importantes, porque a través de ese sueño que Dios pone en la mente de Faraón y que después le da la sabiduría a José para interpretarlo, a través de este sueño Dios salva a toda la nación de Egipto de ser completamente destruida, erradicada por el hambre. Así que podemos imaginar que miles y miles y miles y miles de personas son salvadas por Dios a través de José. Por eso es que José había recibido este don especial de interpretar los sueños. Cuando José es nombrado por Faraón el segundo hombre más importante de toda la nación de Egipto, para que José, con esta sabiduría que Dios le había dado, administrara los bienes de Egipto y salvara a toda la nación de morir de hambre, José para este entonces tiene 30 años, es ya un hombre de 30 años. Su vida tiene que ser prácticamente sacrificada desde los 17 hasta los 30 años. Él vive solamente en dificultades, en problemas, lejos de su familia, sin ver a su padre que tanto amaba. El sacrificio de la vida de José no solamente sirvió para salvar a las naciones de ese entonces, sino que sirvió para que a futuro se cumpliera la promesa de Dios trayendo salvación para la nación de Israel. Quiero mencionarles brevemente las similitudes que tiene José, las similitudes directas que tiene la vida de José con el Señor Jesucristo. Primero, tanto José como el Señor Jesucristo eran un pastor de las ovejas de su padre. Ambos también eran amados profundamente por su padre. Ambos fueron aborrecidos por los suyos. Ambos fueron despojados de sus túnicas, de su vestimenta, para ser humillados. Ambos fueron vendidos por el precio de un esclavo. José fue vendido, el Señor Jesucristo fue entregado por el precio de un esclavo. Ambos fueron tentados, atravesaron por tentaciones de la cual salieron victoriosos. Ambos fueron acusados falsamente, fueron condenados falsamente, personas que mintieron para acusarlos. Ambos fueron contados entre prisioneros, entre malhechores. José estuvo en la cárcel y el Señor Jesucristo fue condenado con la más terrible de las torturas, de las maldiciones, fue crucificado entre ladrones. Ambos lloraron, ambos perdonaron a los que les hicieron mal, ambos salvaron a su pueblo. Hay dos últimos puntos que son los más importantes. Dijimos que ambos salvaron a su pueblo, tanto el Señor Jesucristo como José. Y para ambos, lo que los hombres habían pensado en ellos para mal, Dios lo usó para bien. Todo lo que los hermanos de José habían pensado para él, Dios lo convirtió en salvación para muchas naciones. Y de la misma forma, ese odio de los líderes religiosos contra Jesús, todos los planes de Satanás llenando el corazón de Judas para que entregara al Señor Jesucristo y él fuera asesinado, él fuera condenado como un terrible y vil criminal injustamente, todo eso Dios lo convirtió en un bien mayor, en una salvación tan grande. Ahora, amigo que nos escuchas, quiero cerrar este día, este video, esta ocasión que estamos compartiendo contigo. Quiero terminarla
reflexionando en la obra de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, versículo 16, dice: «No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, pero también al no judío». Entonces, estos mensajes que hemos estado compartiendo con ustedes son el Evangelio, el mensaje de salvación de parte de Dios para ti. Especialmente, particularmente para ti que me estás escuchando. Este mensaje tiene el propósito de que tú seas salvo hoy de la consecuencia del pecado. Quizás tú no sabes que eres pecador, tú no sabes que hay una condenación. Y esto es parte de la mentira del mundo. El mundo, la vida, el diario vivir nos hace creer que somos libres, que no le debemos nada a nadie, que estamos bien, que nuestra vida va marchando bien. No sabemos qué va a pasar cuando nos alcance el día en que hemos de morir. No te preocupes por eso, ya llegará y bueno, tú trataste de ser bueno, hiciste cosas buenas, hiciste buenas obras, criaste bien a tus hijos, lo más seguro es que vas a estar bien, todo va a estar bien. Pero esto es una mentira. No va a estar bien todo si tú continúas sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en tu vida. Necesitamos creer en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que te acerques a Dios, a que lo conozcas a través de su Hijo Jesucristo, a través de la Biblia, que es el único medio, la única revelación, la única verdad que Dios nos ha dejado para poder conocerle. Este pasaje, Romanos 1:16, continúa diciéndonos que en el Evangelio se revela la justicia de Dios, la cual es por fe de principio a fin, como está escrito: el justo por la fe vivirá. Así que la única forma de reconciliarnos, de tener paz con Dios, es a través de la fe en la obra del Señor Jesucristo. No por obras, para que ninguno pueda gloriarse delante de Dios. No por ritos, no por méritos personales, no por pagar indulgencias, solo por fe podemos ser salvos, solo por la gracia de Dios y solo a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo fue manifestado en la carne, fue manifestado en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Se entregó a sí mismo por nosotros, humillándose hasta lo más bajo, haciéndose obediente hasta la muerte, una muerte humillante, una muerte escandalosa, como el peor de los criminales, la muerte en la cruz del Calvario, en el Gólgota. Todo esto Dios lo ha hecho por amor a ti que me escuchas. Un amor cercano, un amor personal, directo. Dios te amó a ti, el Señor Jesucristo te amó a ti y se entregó a sí mismo para salvarte. No eches en saco roto esta gran verdad. Te invito a que sigas escuchando estos mensajes. Te invito a que busques una iglesia donde se predique únicamente la Biblia, las sanas enseñanzas de la Biblia inalteradas, para que puedas conocer al Señor Jesucristo, para que puedas acercarte a Él. Muchas gracias por escucharme, por escucharnos, por acompañarnos. Que Dios te bendiga. Enséñame a depender de ti, Señor, a no dudar y soportar cualquier dolor. Enséñame y como a un niño guíame. Quiero llegar con paso firme hasta el final. Enséñame y lléname de tu amor.
Tú eres la vid, yo quiero ser el pámpano. Pegado a ti, cerca, muy cerca quiero estar. Pues sé que así puedo vivir en santidad. Porque sin ti nada puedo hacer. Por más que intente, siempre perderé. Porque sin ti mi barco puede naufragar. Sé que me puedo hundir en este fiero mar. Permaneced en mí, dice el Señor. Yo soy la vid, mi Padre el labrador.